Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Un saludo, volvernos a encontrar, queridos hermanos, para compartir un poco sobre nuestra realidad de la iglesia, sobre nuestra experiencia de Dios, nuestra experiencia de fe en nuestro Señor Jesucristo, que nos conduce, que nos llama todos los santos días a ser santos para compartir con Él la gloria eterna. Y desde acá, pues, de estos ámbitos tan terrenales, tan humanos, pues nos invita a santificarnos. Bien. En ese itinerario, en ese camino, ¿no?, de santidad, de conversión, de acercarnos y configurarnos mejor con la persona de Cristo Jesús, pues va a encontrar uno muchos obstáculos. No crea usted, querido hermano, que la vida en Cristo Jesús es un lecho de rosas y que todo esto es maravilloso y de olor a perfume, porque las cosas no son así. Todo aquel que ha decidido seguir a Jesucristo tiene que prepararse para la prueba. Todo aquel que ha querido seguir a Jesús, seguir su palabra, su evangelio, va a encontrar división y va a encontrar bastantes obstáculos. ¿Dónde dice eso? ¿En dónde nos podemos agarrar, sostener ¿para qué? Para clarificar darle soporte a esa afirmación. Pues la misma palabra del Señor. Vamos a mirar qué es lo que nos dice el Evangelio de Lucas, ¿no?, en su capítulo 12, verso 51 en adelante. Pregunta nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: ¿creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no. Más bien he venido a traer división. Pues de ahora en adelante, hasta en una casa de 5 personas habrá división. 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. ¿Por qué esto? ¿No es Jesucristo el príncipe de la paz? ¿No es nuestro Señor Jesucristo el que saluda a los apóstoles y les dice: la paz esté con ustedes? ¿No es nuestro Señor Jesucristo que dice: la paz les dejo, mi paz les doy? ¿No es nuestro Señor Jesucristo el que dice: la paz que yo les doy es distinta a la paz que ofrece el mundo? ¿Y cómo que aquí nos viene a decir: ustedes creen que he venido a establecer la paz en la tierra? Les digo que no. A ver, expliquemos, porque así nos vamos a enredar. Bien, usted sabe, querido hermano católico, que la palabra del Señor no se contradice. No, nada de eso. La palabra del Señor siempre es una. No se contradice, ni se desdice, ni nada de eso. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que Él viene a traer paz, ¿no?, que la paz de Él es distinta a la del mundo, que mi paz les dejo, mi paz les doy, ¿no? Ahí es donde empieza a hacer diferencia sobre la paz que establece el mundo. ¿Ustedes que creen que he venido a traer paz aquí en la tierra? Pues no. Vengo a traer espada. Y entonces pone el ejemplo de una casa. Expliquemos de mejor forma. Prácticamente todo aquel que quiera seguir a Cristo Jesús va a vivir la paz. Entonces ahí se entiende que la paz que da Jesús es distinta a la que ofrece el mundo. Aquí el Señor hace una pregunta: ¿creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? ¿Establecer la paz en la tierra? No. Jesucristo no viene a establecer ninguna paz aquí en la tierra. Jesucristo no es ningún pacifista, ningún ecologista, ni ningún ecumenista. Eso no tiene nada Cristo Jesús. Jesucristo lo que quiere es que el hombre que quiera en verdad encontrar la paz, lo tiene que seguir a Él. Así de simple. Y por eso, todo aquel que no sigue a Cristo Jesús va a tener problemas con el que sí lo quiere seguir. O mejor,
Todo aquel que quiere seguir a Cristo Jesús va a tener problemas con aquel que no quiere. Porque aquel que no quiere está con la paz del mundo, con la paz de la tierra. Para encontrar la verdadera paz tiene que hacerse con Cristo Jesús. Seguir sus presupuestos, seguir sus planteamientos, seguir su enseñanza, seguir todo lo que Él nos ha venido transmitiendo, que está lleno de sabiduría y de profundo amor. Por lo tanto, cuando hoy se nos habla de paz, se nos habla de unidad, que hay que buscar la unidad. Por favor, no sean signos de desunión hoy. Si estamos en un mundo donde todos debemos estar unidos, vamos a buscar la unidad, porque el mundo tiene que estar unido y todos tenemos que caminar por el mismo sendero. No podemos ser gestores de odio, de división, no. Espera un segundo, porque si la unidad o esa unión está basada sobre presupuestos inmorales, es decir, que yo tengo que acogerme a unas leyes abortistas para estar en tónica con el mundo. Y si yo digo no al aborto, entonces yo soy un divisionista, yo no quiero la unidad, yo me estoy apartando de la paz y la unidad que quiere el mundo, simplemente porque no voy a compartir una realidad de orden inmoral o no moral. Pues no, ahí es donde está el problema. Por eso en una misma casa, vamos entonces a entrarnos a la iglesia. ¿Cuál? La iglesia católica. Nosotros somos católicos y dentro de esta iglesia católica no hay unidad. ¿Y por qué no hay unidad? Porque resulta que están violentando la doctrina y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que levanta la voz y dice, un momento, eso no es evangelio, eso no es enseñanza de Cristo Jesús, eso no lo dice la tradición, entonces saltan los que tienen el poder divisionista. ¿Es que no quiere la unidad de la iglesia? No, yo sí quiero la unidad de la iglesia, pero si a mí me dicen que vamos a realizar la comunión, ¿no? Esa intercomunión para lograr paz, para estar más conciliado con el mundo moderno que pide misericordia, que pide unidad. No, pero es un segundo. Por ningún lado la tradición, la Sagrada Escritura habla de esa situación de la comunión entre católicos y protestantes o luteranos. La intercomunión. Eso no es doctrina católica, eso no es enseñanza de nuestro Jesucristo, eso no lo sostiene el magisterio. Y eso no lo resiste la Iglesia Católica, eso no lo puede resistir una buena enseñanza católica, la intercomunión. Pero están trabajando. Yo no puedo estar unido a una iglesia así. Entonces se pregunta uno, ¿yo estoy desuniendo? Si la Iglesia Católica siempre ha enseñado por qué significa la comunión, qué significa recibir el cuerpo de Cristo y qué significa la confesión, porque para poder comulgar se necesita uno tener fe y que ahí en ese pan está Cristo Jesús y que la confesión perdona nuestros pecados para estar puros, limpios, ¿no? Y comulgar dignamente, como dice San Pablo. Para que nos vengan a meter otra enseñanza donde un luterano que no cree que Jesucristo está en ese pan y mucho menos cree en la confesión, vaya a ir con su esposo católico o esposa católica a comulgar. Pero están trabajando en eso. Entonces, todos los que de alguna manera levantamos la voz y decimos, un momento, eso no es enseñanza católica. Entonces, ¿qué dicen los que tienen el poder dentro de la Iglesia Católica? Divisionista, tú no quieres la unidad. ¿Cómo te atreves a decir eso ahora? Si estamos trabajando, ya ves cómo está la Iglesia Católica y tú tratando de imponernos cosas que van a impedir verdaderamente la unidad. Pero es que eso no hace parte de la doctrina. ¿Cómo me voy a adherir y a unir a algo que no lo enseñó nuestro Señor Jesucristo? Otro, vamos a ordenar mujeres para que sean sacerdotisas, presbíteras y posteriormente episcopas y obviamente lleguen
al pontificado. Pero ¿por qué no? Si la mujer tiene derecho. La mujer tiene derecho. Es una mujer capaz, es un ser humano capaz, versátil, con mucha creatividad, mucha potencialidad. Tiene derecho. ¿Y desde cuándo acá se dice que el sacramento del orden es un derecho? Pero eso están trabajando, y lo están trabajando y lo van a lograr. Entonces por eso pero si uno levanta la voz y la mano, entonces uno es el divisionista. ¡Ay, padrecito! Pero usted es que no camina en la realidad del mundo. Si las mujeres han aportado cosas maravillosas, pero lo que pasa es que ese machismo, ese patriarcado ahí intolerante, incisivo, que no permite que las mujeres ejerzan sus derechos, y la mujer tiene derechos igual que el hombre y tiene derecho a ser ordenada. Si nosotros los varones no tenemos ni que dar derecho, porque eso no es un derecho, el orden sacerdotal no es un derecho. Pero mira el orden sacerdotal como un derecho. Mira la intercomunión como un derecho, y ahorita todo se volvió derecho, los derechos reproductivos de la mujer. Eso se llama aborto. Y porque entonces uno no va con eso, entonces uno es el que desune. Y eso es lo que está pasando hoy en la Iglesia Católica. Aquel que levanta la voz y dice: yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso no es enseñanza católica, eso no es doctrina católica, eso no lo resiste el magisterio de la Iglesia Católica, el sano magisterio, la sana doctrina, eso no lo resiste. Entonces el divisionista es uno. Ahorita que los malos somos los que nos mantenemos en la sana doctrina. Entonces usted va viendo, ¿creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no. Más bien he venido a traer división. Pues claro, el Señor viene a traer división porque el Señor tiene una enseñanza, tiene una doctrina, tiene una moral, tiene una liturgia, tiene un culto. Es nuestra religión cristiana dentro de la Iglesia Católica y la quieren pervertir. Id y anunciar la buena noticia del reino a todas las naciones. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 18 al 20. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora no podemos enseñar ni anunciar, porque no es así. No, ahora hay que ir y simplemente sonreír, abrazar, no discutir por doctrinas, no. Eso no está bien visto hoy. Simplemente el encuentro, el abrazo, la sonrisa, el caminar juntos. Y entonces dice: no, señor, ¿dónde sacó usted eso? ¿Dónde sacó usted eso? A ver, dígame en dónde sacó usted eso. El que enseña ese tipo de cosas. Que es el caminar juntos, que es el no discutir por doctrinas, que no es anunciar nada, que es simplemente sonreír, abrazar, dialogar, comunicarse, conocerse. No, hermano. ¿Eso dónde está? El anuncio, el querigma, eso sí está en la tradición, en la enseñanza de la iglesia. Pero hay que anunciar. Eso no implica, porque hay que también matizar, eso no implica que uno no conozca o no se abra el diálogo o no abrace. No, claro que sí, pero nuestro principal anuncio es ese. ¿Cuál? El principal compromiso y obligación es el anunciar. Entonces, claro, eso trae división. Pero es que voy a anunciar, por ahí escuché yo no sé dónde, donde es que tenemos que anunciar, y por ahí alguien comenta: es que la Iglesia Católica nunca impone. A ver, ¿qué es imponer y qué es anunciar? Obvio que la Iglesia Católica nunca impone, la Iglesia Católica simplemente invita, sugiere, jamás impone. Pero que le empieza a torcerle a uno el lenguaje y a elaborar unos muñecos de página, unas falacias, muñecos de paja impresionantes, donde uno jamás ha dicho eso. Es que la fe no se impone, padre. ¿Y quién está imponiendo? A anunciar, hay que anunciar. El documento de la Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, que significa el diálogo interreligioso, nos invita a dialogar con estas personas, a conocernos, para llegar a la verdad.
Si no se habla esa palabrita, la verdad, entonces simplemente queda en un diálogo donde nos conocemos, donde yo conozco lo de ellos, donde ellos conocen lo mío, y ahí contentos, porque como nos impone, como no. Entonces, qué bonito, ay, qué bonito el musulmán, ay, qué bonito su liturgia, ay, qué bonito que como ora, ay, y nosotros le transmitimos a ellos la misma cosa, Cristo Jesús. Pero resulta que si ellos me pueden enseñar a mí, bueno, cuando inició su religión, qué es eso de una mezquita, cuál es su culto, cómo se llaman las personas que dirigen, o si tienen algún sacerdote, una especie de gurú, eso sería interesante conocerlo. Cómo participan allí en el culto, cómo oran, cuántas veces oran, de qué libro tienen, si tienen un libro sagrado. Es interesante conocer eso, pero que nos vengan a nosotros a enseñar, los musulmanes, a nosotros, cosas que es que nosotros ya sabemos. Dicen por ahí que están las semillas del verbo, una palabra que se inventaron por ahí, las semillas del verbo. Bueno, supongamos, las semillas del verbo son las semillas de Dios, de Cristo Jesús, que es el verbo, la palabra. Entonces, ¿qué nos puede? Si hay unas semillitas por ahí, bueno, unas semillitas. Pero si son unas semillitas, nosotros tenemos ya la planta entera. Entonces, ¿qué nos van a enseñar a nosotros a nivel espiritual? Nada, nada. ¿Que nos puedan enseñar algo histórico? Claro que sí. ¿Que nos enseñen algunas particularidades de su fe? Claro que sí. ¿Algunas expresiones culticas? Claro que sí. ¿Su historia y recorrido a lo largo de los años en su religión? Claro que sí. Pero a nivel de espiritualidad, nada. Eso lo tiene la Iglesia Católica, la tiene toda. Y por eso se dicen por ahí que ellos tienen las semillas del verbo. Unas semillas. Entonces, ¿qué conocemos de ellos? Algo espiritual ya lo tenemos nosotros. Queremos aprender de ellos otras cosas que nos pueden ilustrar a nivel de cultura general. Pero nosotros sí tenemos algo novedoso que transmitirles a ellos. Cristo Jesús, nuestro Salvador. La Iglesia Católica tiene un fundador, un ser que le edificó, Dios, en la persona de Cristo Jesús. Es la religión verdadera. Es la religión verdadera. Que nosotros tenemos el conocimiento de la verdad, tenemos la verdad plena en materia espiritual, sí. Porque el Señor nos la reveló en Cristo Jesús. Nosotros no somos dueños de la verdad. Pero la Iglesia Católica sí tiene una verdad que es verdadera y que es incuestionable. Cristo Jesús es nuestro Salvador y Redentor. Cristo Jesús es la revelación de Dios Padre. El único camino para llegar al Padre es Cristo Jesús y punto. Entonces sí va a haber pelea en una misma casa. Pero hoy existe un gran eufemismo mágico y estupendo que es la unidad. ¿De qué unidad tú me estás hablando? ¿De que yo me una a la ideología de género? ¿Que yo me una a los movimientos LGTB? ¿Que yo me una a las pro-choice? ¿Que yo me una a un qué? ¿A un nuevo orden mundial? ¿Que yo me una a qué? A toda una inmoralidad y a una serie de situaciones que van a alterar la misma realidad histórica de la tradición de la Sagrada Escritura y el Magisterio, que yo me una a todo aquello que se desborda de esas realidades, Biblia, tradición y Magisterio. Pues no, ahí es donde va a haber pelea. Ahí es donde está la pelea y ahí es donde uno dice, ¿estoy con Cristo o no estoy con Cristo? Y ahí es donde se entiende el texto. ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no. Más bien he venido a traer división. Y el Señor nos va a dividir. Y hay unos rebaños que no son de Él, como dice el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, en su capítulo 10. A ver, Evangelio según San Juan, capítulo 10. A ver cómo trae este texto. Capítulo 10, verso 1 al 4, dice así. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, te repito, en verdad les digo, el que no entra por la puerta
en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. ¿Y quién es esa puerta? Cristo Jesús. Yo soy la puerta. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿Quién es el pastor de las ovejas? Cristo Jesús. Cristo Jesús es la puerta. Hay que pasar por la puerta, que es Cristo Jesús. ¿Quién es el pastor? El pastor es Cristo Jesús. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas. A cada una de sus ovejas. Y empieza a caminar delante de ellas. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otros no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Nosotros seguimos a Cristo Jesús porque conocemos su voz. Y él nos conoce a nosotros. Y seguimos. Pero hay personas que quieren saltar la puerta, no quieren pasar por la puerta, no quieren escuchar al pastor. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús pues tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por mí estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará allí alimento. Hay que pasar y salir por Cristo Jesús. Punto, hermano. Ese encontrará alimento. Han querido venir y envolver a Cristo Jesús y bueno, pero Él es la puerta y hay que pasar por Él. Hay unos que quieren saltarse a Cristo Jesús. No quieren tocar a Cristo Jesús. Quieren saltarse el muro, el corral, para confundir. Y en esa batalla estamos ahora. Y esto no se va a arreglar, ni lo sueñe. Podemos orar para fortalecernos. Podemos orar para solidificarnos en la fe. Podemos orar para mantenernos unidos. Podemos orar para no desvirtuar nuestras creencias. Podemos orar, ¿no?, para siempre mantener la esperanza de saber que Jesucristo es el que da la victoria. Pero que esto va de mal en peor. Y ahora nos metieron y nos están metiendo un gol muy lindo. ¿Cuál? La unidad. Hay que estar unidos, todos unidos. Pero si yo en esa unidad veo que hay algo que no es lo que la iglesia ha venido enseñando, porque lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, ahí es cuando va a haber división. Y usted se va a acordar de mí, que aquellos que sostenemos y estamos en la sana doctrina, es decir, lo que enseña la tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio, vamos a ser los malos. Ya lo va a ver, ya lo va a ver. Si es que no lo ha visto. En eso estamos. O sea que vamos a estar causando división. Pero no porque nosotros seamos los divisionistas, sino porque nos sostenemos en Cristo Jesús, que es causa de contradicción. A Jesucristo le dijeron que venía de parte de Belcebú, que era un demonio, que era un loco, que era un lunático, simplemente porque era obediente a su Padre Dios. Estamos en lucha, hermano. ¿Nos sostenemos o nos sostenemos? Pero Cristo es el que da la victoria. Cristo venció al mundo. Así que no se asuste, no tenga miedo. Esto va de mal en peor, pero si nos sostenemos en Cristo, vamos a estar por lo menos en paz y tranquilos. Muy seguros. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, ¿quién es poseedor de la verdad?
¿Somos poseedores de la verdad? ¿Existen verdades absolutas? ¿Cómo podemos resolver estos cuestionamientos? Bueno, desde nuestra perspectiva cristiana, Jesucristo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Desde nuestra perspectiva cristiana, sabemos que el Espíritu nos lleva al pleno conocimiento de la verdad. Desde la perspectiva cristiana, nos dicen que la verdad nos hará libres. Desde la perspectiva cristiana nos dicen que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Bueno, si usted observa todo esto dentro de la vida cristiana, dentro de la enseñanza, ¿no?, de la iglesia, en nuestra fe cristiana, en la iglesia católica, pues vemos que sí existe una verdad. No somos poseedores de toda la verdad, hay muchas cosas que desconocemos, pero la verdad que posee la iglesia católica, esa verdad se tiene que defender. Bien, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque creo que es necesario y es honesto y es responsabilidad de un sacerdote que acompaña al pueblo de Dios de una manera virtual y también de una manera personal, presencial, aquí donde yo trabajo, aquí en los Estados Unidos, pues cuando se dicen mentiras públicamente y que afectan la sensibilidad, la fe del pueblo de Dios, pues eso que se dice públicamente y que no corresponde a la verdad que enseña la Iglesia Católica, eso se tiene que aclarar y precisar públicamente. Voy a darles un ejemplo. Siempre aprendimos, siempre se nos enseñó, está constatado en la Sagrada Escritura, constatado en los documentos de la Iglesia, documentos pontificios, que Jesucristo multiplicó panes y peces. Y de pronto nos dicen públicamente, que Jesucristo no multiplicó panes y peces. Es decir, niegan ese milagro. Que no es magia. Pero no nos explican, si no es magia, entonces ¿qué es? No nos explican. Si no nos explican que, si nos dicen que no fue multiplicación de panes y peces, entonces ¿qué es? ¿No es magia? Ok. ¿No es un milagro? No. ¿No hubo multiplicación de panes y peces? No. Entonces, ¿qué fue? No nos explican. Y eso se queda así. Se queda así. Algo que desconcierta y que causa pues, inquietud. Y eso se dice públicamente. Siempre se nos ha enseñado que el demonio existe, que es una entidad maléfica personal, que el Señor Jesucristo hizo exorcismos, que expulsó demonios, que liberó demonios a posesos, que tuvo un diálogo con el demonio cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Vemos esa realidad. Vemos que tanto Pedro, Pablo, los apóstoles nos hablan del demonio. Tengan cuidado, estén alerta, despiertos, que el diablo como león rugiente anda rondando, buscando a quien devorar. Resistirle firmes en la fe, eso lo dice Pedro. Pablo nos dice, nuestra lucha no es contra entidades, no es contra carne y sangre, sino contra entidades maléficas espirituales que están en los aires. Bien. Entonces, y de pronto nos dicen, no, el demonio es una realidad simbólica. Y de pronto hace poco nos dicen, no, yo no creo mucho en el demonio. Un dogma se volvió opinable. Estos ejemplos que estoy proponiendo es simplemente para decirle a ustedes que esas son mentiras que están diciendo públicamente. Porque durante 2000 años se nos ha enseñado que Jesucristo multiplicó panes y peces, y durante 2000 años nos han enseñado que existe el demonio, y resulta que ahora no es milagro, no es multiplicación de panes y peces, y el demonio no existe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quedarnos callados? No,
Vamos a ir en contra o a señalar el pecado de estas personas que dijeron que Jesucristo no multiplicó pan ni peces, ni que el demonio existe. Vamos a escarbarle su vida, vamos a ir en contra de ellos. No. Vamos a aclarar y precisar lo que manifestaron, que es muy distinto. Entonces no se trata de estar pendientes, ¿no? Como atisbando qué fue lo que dijo el cardenal, qué fue lo que dijo el obispo, este curita qué es lo que va a decir, eso no corresponde a la sana doctrina, y estar así como con unos binoculares mirando a ver, o con una lupa mirando a ver dónde se equivoca. No se trata de eso, sino que son cosas tan evidentes que se dicen públicamente y que riñen con la verdad que ha enseñado la Iglesia Católica, entonces algo hay que decir. En contra de aquellos que dijeron eso, no. ¿Vamos a hablar de su pecado? No. ¿Los vamos a tener en la mira para excluirlos de la comunidad? No se trata de eso. Se trata de que si la Iglesia ha enseñado que el demonio existe y alguien dice que no existe, el propósito general de los jesuitas, este señor Sosa, pues hombre, hay que decir algo, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está resultando muy afectado. Y por eso las grandes divisiones. Porque si alguien, o muchos de buena fe han aceptado la enseñanza de la Iglesia Católica, y de pronto otros que han venido también haciendo lo mismo, pero se adhieren al nuevo mensaje, que el demonio no existe, que es una realidad simbólica, hay muchos que se van a adherir a ese mensaje. Entonces se quedan con los que va a haber división con aquellos que se mantienen en la enseñanza tradicional y división con aquellos que se adhieren a la nueva doctrina, a la nueva enseñanza. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura? Vamos a la Sagrada Escritura, que es la que nos enseña, la que nos ilustra, es palabra de Dios. A ver, esto lo escribió Judas, la carta de Judas, no Judas Iscariote, no, Judas. Dice así: pero ustedes, amadísimos, recuerden lo que los apóstoles de Cristo nuestro Señor les anunciaron. ¿Qué nos anunciaron? Ellos les decían que al final de los tiempos aparecerán hombres que se burlarán de Dios. Los últimos tiempos, entiéndase, últimos tiempos después de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y muerte y resurrección. Esos son los últimos tiempos. Es decir, que se puede entender como los últimos tiempos después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los últimos tiempos. Ellos les decían que al final de los tiempos, ya sabe cuáles son, aparecerán hombres que se burlarán de Dios y seguirán sus pasiones impías. En la actualidad, estos son los que causan divisiones. No va más allá del humano y no tienen el espíritu. No van más allá del humano. Yo no creo mucho en el demonio. El demonio no existe. No, milagro no es. No, magia tampoco. Entonces, ¿qué es? Ahorita no tengo tiempo para explicarles. Pero entonces, ¿hubo multiplicación de panes y peces? No hubo. Entonces, ¿qué hubo? No contestan. Todo se da por lo humano. En la actualidad estos son los que causan divisiones. No van más allá del humano, y no tienen el espíritu. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estos son los que causan divisiones. Vamos a ver si no causan divisiones cosas que la Iglesia ha venido enseñando y que de pronto, no señor, alguien aparece diciendo, no, eso no es así, no es así. A ver, la Iglesia lleva tratando, estudiando, desarrollando, llevando, acompañando, conociendo, investigando toda la experiencia y toda la realidad de la sexualidad humana. Partiendo de la Escritura y la tradición, donde sabemos que desde un principio Dios creó varón y mujer los creó. Y eso siempre lo ha enseñado. Y que existe humanidad es gracias al varón y a la mujer. Cuando el varón y la mujer se unen, pues
generan vida. Vida. Otros hombres y otras mujeres. Y si existe humanidad es porque es algo natural. Vida, más gente, más personas. Es algo natural. Porque dos hombres no traen vida. Y dos mujeres, desde luego que tampoco. Entonces, ¿qué es lo natural? ¿Qué es lo que la iglesia ha venido enseñando? El querer de Dios, lo natural. Las leyes propias de la naturaleza que a la luz de la razón se van explicando, se van entendiendo. Varón y mujer los creó desde el principio Dios. Pero aparece de pronto alguien diciendo que no, que la iglesia no ha entendido la situación de la sexualidad humana y que es válido y respetuoso y valioso las personas que prefieren el mismo sexo. Eso lo dice James Martin, un sacerdote jesuita. Entonces, ¿qué podemos decir? Y lo dicen públicamente. Eso no genera división. Eso no genera, oiga, ¿entonces qué? ¿Entonces la iglesia está equivocada? Entonces lo que dice el Catecismo 2357, 2358 y 2359, ¿eso qué? Donde nos dicen que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Los actos homosexuales. No el homosexual, no. El homosexual es una persona común y corriente, va a cine, estudia, trabaja, tiene familia, ilusiones, sueños, ideales, inteligente, versátil, pero su acto es intrínsecamente desordenado, su acto homosexual es intrínsecamente desordenado. Entonces, y eso lo dice la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica también nos enseña cómo se debe tratar a estos hermanos nuestros, con consideración, con respeto, sin ningún tipo de discriminación, acompañarlos. Eso la iglesia lo enseña. Pero otros nos están enseñando otra cosa. Esos son los que generan división. Entonces, por eso, cuando se dicen las cosas públicamente, escuetamente, uno se pregunta, a ver, esta persona dijo este tema sobre la sexualidad humana, y este otro dijo algo sobre que el demonio no existe. Entonces uno en sana lógica se pregunta, ¿serán que estos dos personajes son los únicos que piensan así? No, ellos tienen un montón de gente que piensan igual que ellos. Ah, ok, listo. Bueno, ¿y eso que dijeron públicamente, será que lo hicieron públicamente en esa oportunidad o lo hacen públicamente en otras partes? Uno. ¿Y será que también lo hacen privadamente en otros lugares? Dos. James Martin, el prepósito general de los jesuitas, Sosa. Hay gente, mucha gente que va a estar con Sosa y mucha gente que está con Martin. Y eso se multiplica, esos comentarios. Y entonces lo que enseña la Iglesia Católica, ¿dónde quedó? La verdad, ¿dónde quedó? Y entonces, como ese tipo de cosas generan inquietud, generan duda, y que se hacen públicamente, pues públicamente se aclara, se precisa y se enseña lo que dice la Iglesia. No se trata pues de persecución a los obispos, a los sacerdotes, o a tal persona, a tal otra, al teólogo X o Y. No, se trata de eso. No se trata de ir, como decía minutos atrás, de ir con lupa o binoculares a ver dónde es que se equivocan, porque no se trata de eso. Sino que públicamente dicen algo y eso nos chilla en el oído. Y uno dice, espérese, que eso no es la enseñanza tradicional de la Iglesia. Eso no lo enseña la Iglesia. Entonces vamos a precisar para que las personas no se van a confundir. Entonces por eso yo traje aquí este texto de Judas que nos clarifica mucho. Ellos les decían, ¿quiénes? Los apóstoles, les decían que al final de los tiempos, usted ya sabe cuál es el final de los tiempos, aparecerán hombres que se burlarán de Dios y seguirán sus pasiones impías. En la actualidad, estos son los que causan divisiones, no van más allá del humano y no tienen el espíritu. Claro, decir este tipo de cosas, pues entonces, ¿cómo queda uno?
el curita recalcitrante, godo, antipático y que se quedó en el medioevo, persecutor de dos hombres santísimos como Sosa y como Martí. ¿Quién es ese curita que dice tantas cosas? Pues este curita que dice tantas cosas solamente está diciendo lo que enseña el magisterio de la Iglesia Católica, que el demonio existe, no lo que dice Sosa, y que en situaciones en relación a la realidad sexual de la sexualidad humana que maneja la Iglesia es distinta a la que nos enseña Sosa, lo que nos enseña Martín. Entonces lo que estoy diciendo es lo que enseña la Iglesia Católica, para que no exista más división. ¿Por qué entre nosotros los católicos existe ahora tanta división? Por unas personas que se han salido de la doctrina de la Iglesia y están generando división con sus pensamientos que no son los de la Iglesia. ¿Yo podría quedarme callado? Claro. ¿Evitarme problemas? Claro. ¿Quedarme tranquilo? No. No puedo quedarme tranquilo. La gente está confundida y causan división. Pero ustedes, amadísimos, recuerden lo que los apóstoles de Cristo nuestro Señor les anunciaron. ¿Qué nos anunciaron? Ellos les decían que al final de los tiempos aparecerán hombres que se burlarán de Dios y seguirán sus propias pasiones impías. En la actualidad, estos son los que causan divisiones, no van más allá del humano y no tienen el Espíritu. Es palabra de Dios, eso está allí. Yo simplemente transmito lo que enseña la Iglesia Católica, no me salgo de allí. Pero hoy no salirse de las bases de la enseñanza de la Iglesia Católica, de no salirse de allí, uno se vuelve muy rígido. ¿Qué podemos hacer? Pues hay rigideces en contra también. Hay rígidos, muy rígidos, que dicen que el diablo no existe y se sostienen ahí, son rígidos. Y no dan su brazo a torcer. No, el demonio no existe. Son rígidos, rigísimos. Y el diablo no existe y son rígidos. Pero de esa rigidez nadie habla. Simplemente hablan de la rigidez cuando uno está de acuerdo con la enseñanza del magisterio de la Iglesia Católica. Hay personas que son rígidas, y deben quitarse el celibato, y el celibato no sirve para nada, y que los hombres se tienen que casar, y tiene que haber curas casados, y son rígidos, y ahí no se voltea nadie. Pero de esa rigidez nadie habla. Nos dicen los rígidos aquellos que favorecemos y estamos de acuerdo con el valor del celibato. Y que somos célibes porque Cristo es célibe. Somos rígidos para mantenernos en la sana doctrina, pero aquellos que son rígidos para desvirtuarla, esos no son rígidos. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues claro, decir estas cosas pues es causa incomodidad. Es mejor que no diga nada, porque con tanta confusión en la iglesia, padrecito, y usted poniéndose a decir más cosas, pues sí, pues hay que decirlas, porque si no las dice uno, nadie le va a decir. Hay que decir las cosas y hay que saberlas decir. ¿Por qué? Porque esas personas que dicen eso saben teología, están formados. ¿Y el pueblo de Dios? ¿Que no está formado? ¿Que no tiene mucho conocimiento? Y escucha estas frases de esos hombres formados, teólogos, escritores de libros y muy prominentes. Los confunden y generan división. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.